vamos a dar inicio a la sesión o al módulo, a la parte que corresponde a las presentaciones del profesor Heriberto Morales Giles. Es que de este lado escucho mejor. Ok. Y voy a dar algunos datos mínimos de quién es el profesor Heriberto Morales Giles. Nació el 24 de febrero de 1946 en Ixcateopan de Cuauhtémoc, Guerrero. Estudió la normal básica y se tituló normal básica. Tiene estudios en normal superior, también titulado en la Universidad Autónoma de Guerrero, Chilpancingo. Hizo la especialidad en literatura. Tiene 45 años de servicio en el magisterio, 14 años de servicio en primaria frente al grupo, 31 años de servicio en secundaria frente al grupo. Ha sido subdirector o fue subdirector de la escuela secundaria de Ixcateopan de Guerrero, de Cuauhtémoc en Guerrero, de 1995 a 1997, y fue también director de la escuela secundaria de esta misma localidad, de este mismo pueblo, de 1998 a 2008. Y ya fue regidor de este municipio de 1984 a 1986. Y actualmente ocupa el honorable cargo de presidente del Consejo de Ancianos de Ixcateopan de Cuauhtémoc, Guerrero, a partir del 4 de marzo de 2018. Tiene más de 4 años presidiendo el Consejo de Ancianos de este municipio, de esta comunidad. Y bueno, hoy inicia la primera de 3 pláticas, de 3 diálogos, de 3 conferencias, correspondiente a este tercer módulo, ya adentrándonos a la cuestión directamente de los hallazgos y de las características que va a platicarnos sobre Al estos mes hallazgos. Estaban diciendo todo lo contrario. Entonces, las 3 pláticas que se van a titular así: hoy, 25 de agosto, va a hablar sobre el inicio, los antecedentes, por decirlo así, de estos hallazgos tan importantes. Va a hablar sobre Salvador Rodríguez y cómo se confrontó con la comisión, la primera comisión de Marquina Zavala. El martes 30 de agosto va a hablar sobre la Gran Comisión, la segunda Gran Comisión criticada desde dentro, o sea, desde la perspectiva de la tradición de Ixcateopan. Y el martes 6 de septiembre, el 1 de septiembre no va a haber sesión porque parece que se va a cerrar la escuela, no va a haber actividades, pero el martes 6 de septiembre va a dar su última plática sobre el dictamen negativo de la comisión, a explicarnos y dar su punto de vista. Entonces vamos a recibirlo aquí. Es un honor tener aquí al profesor. Vamos a darle un aplauso y a recibirlo aquí en la Escuela Nacional de Historia, en este auditorio. Vamos a darle la palabra, profesor. Puede empezar. Buenas tardes, ya los que están asistiendo a este seminario en el que fuimos invitados para estar este día y relacionado con darles a conocer la historia de Cuauhtémoc después del descubrimiento que se hizo el 26 de septiembre de 1949 en Ixcateopan de Cuauhtémoc. Habla
la invitación de que el tema que me corresponde es Salvador Rodríguez Juárez y la confrontación con la Comisión del INAH. Y comenzaré diciendo que vamos a conocer primero cuáles fueron las raíces del doctor Salvador Rodríguez Juárez y por qué tenía los documentos que guardaban el secreto donde estaba la tumba del último Tlatoani Cuauhtémoc. En Iztacalco de Cuauhtémoc, hasta 1914, existió un señor que se nombraba Florentino Juárez. Él tuvo varias hijas y ya sintiéndose de edad, pensando en que podía fallecer, seleccionó a 2 de ellas para recibir la documentación que él había adquirido 60 años atrás. Y eligió a la señora Jovita, su hija, y a la señora Inés. Ellas recibieron la documentación y con la recomendación de siempre, que llegaría el momento en que se descubriera ese secreto, pero que por lo mientras ellos tenían que tener guardado eso. Ellas crecieron y también cuando sintieron que ya estaban de edad, empezaron a buscar la próxima estafeta, y fue el hijo de una de sus hermanas que responde al nombre de Salvador Rodríguez Juárez. Y en 1943, las 2 hermanas le hicieron la entrega al doctor Salvador Rodríguez Juárez la documentación. Decían ellas que era el secreto de donde estaba sepultado el Tlatoani Cuauhtémoc, que ahí marcaba el lugar y que estaba en la iglesia de Santa María de la Asunción, en aquel entonces la única que existía. Y de esta manera, Salvador Rodríguez Juárez en 1943 recibió la documentación que por muchos años había ido se había ido encargando las estafetas para ir guardando el secreto. Y fue hasta 1949 cuando a él le empezó a inquietar el contenido de esos documentos, si deberían estar guardados o no. En aquel entonces, de 1949, llegó un sacerdote de nombre David Salgado. Se hicieron amigos y le llevó en el mes de enero la documentación que tenía. El sacerdote hizo un estudio de esos papeles y le dijo con mucha emoción: doctor, aquí marca que en esta iglesia está enterrado un rey. Él así lo llamó. Está enterrado un rey. Y es Cuauhtémoc. Entonces dijo: bueno, correcto. Yo quería que te dieras cuenta del contenido. Esto vamos a esperar en el momento en que lo demos a conocer. Pero el sacerdote no se aguantó y el 2 de febrero de 1949, en la celebración de la misa, dio a conocer en la homilía o en la palabra de Dios, como lo llaman ellos, dio a conocer en ese momento a toda la gente que asistía a la misa que en la iglesia donde estaban celebrando y en el altar mayor se encontraba la tumba de un rey. La gente, muchos ancianos que sabían, se quedaron callados, pero muchas personas no quisieron, ahora sí, quedarse callados y se preguntaban: ¿de qué nos está hablando el Padre? ¿Qué es esto que nos está diciendo
que aquí está enterrado el rey. Y bueno, salió de la misa la gente y fue un rumor que se corrió en toda la población de Iztacalco. Al día siguiente, era lunes 3 de febrero, llegó a oídos esta noticia de los miembros que conformaban el honorable ayuntamiento. Hicieron su reunión y comenzaron a ver que había un escándalo en la población porque el padre les había dicho que en la iglesia estaba sepultado el rey. Algunos de los miembros que ya eran de edad lo sabían y que hicieron el acuerdo de que al siguiente día, 4 de febrero del 49, iban a ir a la casa del doctor para hacerle la pregunta por qué había dicho eso, que si tenía las pruebas necesarias. Dije hace un momento, los ancianos que participaban como regidores, unos lo sabían, y lejos de estar contentos con esa noticia, se molestaron en contra del doctor Salvador, porque sabían que eso era un secreto que no se tenía que difundir. Sin embargo, asistieron a su casa del doctor, ya el pleno del honorable ayuntamiento. Entraron a la casa y después de los saludos le hicieron la pregunta que si de veras era cierto lo que le había informado él de los documentos al sacerdote. Y él dijo que sí. ¿Y puedes probarlo? Y dijo que sí, que tenía los documentos exactamente, que él era el guardián de esos documentos desde 1943. Y yo hablé con el sacerdote, a él le dije que no dijera nada, pero le ganó también a él la emoción. Entonces yo no tengo más que decirles que guardo la documentación. Yo tengo la documentación de dónde está sepultado el rey Cuauhtémoc. Y en esos momentos mandaron traer al secretario del ayuntamiento con máquina y todo, le metió papel y comenzaron a redactar el acta porque el doctor iba a hacer la entrega de los documentos que le habían entregado en 1943. Y conforme fue entregando los documentos al presidente municipal, se fue levantando el acta. Y efectivamente, el 4 de febrero, oficialmente ya se sabía sobre la tumba del último rey, decían ellos, hoy decimos nuestro Tlatoani. De esa manera, el presidente municipal, con mucho amor, dijo que lo que estaba recibiendo era un tesoro que había legado el fraile Fray Toribio de Benavente. Emocionado, él mismo dijo: doctor, si ya ha estado esto en sus manos, yo se los voy a entregar para que lo siga resguardando hasta que vengan a cerciorarse y a buscar la veracidad de todos los documentos. Hoy mismo daremos aviso al gobierno del estado. Y efectivamente, en aquel entonces estaba como gobernador el general Baltasar R. Leiva Mancilla. Le informaron del hallazgo de los documentos. Mientras tanto, en la ciudad de Teloloapan, un periódico estaba dando ya la noticia también. Un señor de apellido Rodríguez de Iztacalco encontró documentos escritos por Fray Toribio de Benavente donde hablan de la tumba donde está sepultado Cuauhtémoc. Esa era la noticia. Esto llegó a un periódico nacional. En aquel entonces estaba como reportero el señor Mendoza, que al recibir la noticia inmediatamente la dio a conocer tal y como lo copió del primer periódico.
Él se anotó su nombre como reportero de Moisés Mendoza. Para entonces ya el presidente municipal había enviado el mensaje al gobernador. Y exactamente al recibir aquí, en aquel entonces, el presidente de la República, ¿sí?, Miguel Alemán Valdés, fue el que pidió a la Secretaría de Educación Pública que se hicieran cargo de esa investigación. Y la Secretaría habló con los miembros del Instituto Nacional de Antropología y entre todos decidieron enviar a este lugar, Ixcatiopan, a la maestra Eulalia Guzmán. Ella, según comentarios que tuvimos de ella, no tenía mucho interés en asistir a Ixcatiopan, porque ella había sufrido una situación en Monte Albán, precisamente con uno de los encargados de antropología e historia. Sin embargo, no muy animada, se fue a Ixcatiopan. En aquel entonces era difícil el traslado. Y el 17 de febrero, 14 días después de que se supo, ella llegó allá. Inmediatamente pidió que la llevaran con el doctor Salvador Rodríguez Juárez. Y de esa manera la condujeron, lo presentaron y empezaron a hablar los dos. Enseñó su oficio de comisión. Y vuelvo a repetir, la maestra Eulalia no iba emocionada, no iba muy interesada. Fue por cumplir la comisión. Sin embargo, cuando el doctor le empezó a mostrar los documentos, empezó ella a descifrar muchas palabras que estaban borroneadas, el papel entrecortado, porque esos documentos ya tenían mucha antigüedad. Y poco a poco fue descubriendo la veracidad de esos documentos. A los pocos días de que llegó allá y logró investigar documentos que le habían presentado, viajó aquí a México a decir que efectivamente estaba saliendo verdad lo que habían descubierto allá. ¿Por qué mandaron a la maestra Eulalia Guzmán? Porque ella, aparte de arqueóloga, antropóloga, era paleógrafa, perita en documentos antiguos. Ella sabía y conocía y sabía de qué manera iba a hacer la investigación. Después, a su regreso, siguió investigando y visitó comunidades junto a los ancianos. Y los ancianos, después de que tenían coraje, al último tuvieron que dar a conocer lo que ellos sabían dentro de la tradición oral que se había venido de generación en generación. Y de esa manera, la maestra sintió que había concluido su trabajo. Fue a ver al gobernador y le dijo: Señor, ya cumplí con mi comisión. Sí está Cuauhtémoc sepultado en Ixcatiopan, pero yo me retiro. Entonces le dijo el gobernador: no, usted tiene que continuar. Dice: no, ya no, que ordenen de allá de México. Y dice: mire, cuando yo recibí esta noticia de los papeles que existían allá, me emocioné también, porque este año el Estado de Guerrero va a cumplir 100 años de fundarse como Estado de Guerrero, el 27 de octubre. Y qué mejor que usted, pues ahora sí, nos dé la noticia que efectivamente, como dice que allá están, se haga la exhumación de los restos. Usted se queda y de parte del gobierno del Estado corren todos los gastos y todas las gestiones que se tengan que hacer. Y de esa manera la maestra Eulalia Guzmán continuó la investigación.
Llegado el momento, le dijo al gobernador, se tiene que salir todo lo que está aquí que pertenece a la iglesia, los santos, todo. El gobernador llegó a Ixcateopan y habló con el pueblo. Y de inmediato, en aquel entonces, dejó la cantidad de 10,000 pesos para que comenzaran otra iglesia. La gente entendió una, otros no, se enojaron. Y preguntaban que por qué. Y decían, es que bajo el altar mayor de la iglesia está la tumba de Cuauhtémoc y ahí están sus restos. Repito, unos entendieron, otros no querían. Hubo ahí unos sesgos. Los que querían decían que se gestione en México para que se tumbe el altar mayor. Y otros, incluyendo al sacerdote, decían, no vamos a permitir eso. Y esas gestiones de ir y venir se dieron hasta el mes de septiembre. Y el 3 de septiembre llegó el juez de la población de Teoloapa a levantar el acta y reunió al pueblo y les dijo que iban a derribar el altar. ¿Para qué? Porque en el fondo iban a encontrar los restos, la tumba de Cuauhtémoc. Todos, porque tengo la fotografía, cabizbajos, escucharon con atención lo que redactó el juez cuando estaba dando lectura al acta. Y al siguiente día comenzaron a derribar el altar mayor. Y toda piedrita que fue saliendo está ya en una parte importante del atrio donde la fueron almacenando. Ahí está todavía la piedra, desde hace 74 años. Y el 26 de septiembre, cuando ya estaban a 1,5 metros del nivel del piso de la iglesia, de pronto de los trabajadores que estaban ahí, dieron un picazo y pegó en una piedra redonda, una alhaja, y le dijeron a la basa, aquí suena hueco. Bajó ella, hicieron que escumbre y efectivamente era una alhaja de piedra redonda. Y todos los trabajadores se quedaron en suspenso. Le medio alzaron tantito, no sabían qué había. Le medio alzaron tantito para que salieran los gases. Ahí estuvo ya la maestra Eulalia Guzmán, el doctor Salvador Rodríguez Juárez y todos los trabajadores que estaban viendo lo que estaba sucediendo. A la 1:30 del día 26, la maestra Eulalia Guzmán, dando el tiempo necesario, le dijo a uno de los trabajadores que levantaran la alhaja. Y al levantarlo, lo primero que asomó fue una placa. La maestra la medio limpió y ahí se dio cuenta de lo que tenía escrito. Decía 1525, 1529. Rey E.S. Cuauhtémoc. Y muchos decían, ¿y eso qué quiere decir? En 1525 lo mataron y en 1529 lo sepultaron en la iglesia. Rey, porque esa palabra nos vino de allá. Excelentísimo, señor Cuauhtémoc. Dejaron las cosas tranquilas, avisaron al gobernador, este llegó al siguiente día y con todos sus empleados, con todos sus secretarios, y bajó a la tumba a donde estaba todo, y con una brocha limpió también una parte y se dio cuenta de la realidad que allí estaba. Se salió, hizo la primer guardia de honor, y ya la maestra Eulalia empezó a exhumar todo lo que estaba ahí, y de hecho, nomás era la placa y lo demás eran los restos de Cuauhtémoc. Los colocaron en una vitrina provisional
y avisaron a México. Y al siguiente día llegaron los de Lina, Alfonso Caso, Silvio Zavala, que iban de aquí de la ciudad. Y ellos dieron en ese momento un veredicto correcto, porque ellos eran antropólogos, eran arqueólogos, sabían y además sabían todo el conocimiento que tenía la maestra Eulalia Guzmán. Ellos mismos decían que no era una charlatana, porque ella, escuchen bien, ella y Alfonso Caso habían descubierto Monte Albán. Ese documento lo tengo aquí por escrito, a donde dieron sus expresiones los elementos de Lina que vinieron aquí. Le voy a pedir al maestro Ocelo que me haga favor de leérselos para que se vayan dando cuenta cómo fue cambiando todo esto. El Instituto de Antropología e Historia contrata al fin a doña Eulalia Guzmán, que a comisión por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Ella tenía un largo historial en descubrimiento como el de Monte Albán, donde ayudó al doctor Alfonso Caso, siendo además de antropóloga maestra en filosofía y letras, además de haber viajado al extranjero y estudiar otras ancestrales culturas. Cuando fue a Ixcatiopan, hizo acopio de investigación sobre la vida de Cuauhtémoc. Visita bibliotecas, museos, manuscritos, marcha ya un tanto preparada a Ixcatiopan. La verdad que allá se gana al pueblo por su sencillez, donde gentes e interés que ponen en el asunto del emperador de los aztecas. Cita a los ancianos de Ixcatiopan en el ayuntamiento que ocupan los asientos delanteros, hablando entre otros Margarito Zaragoza, Felipe Terán, Luis Parra, Pedro Espinosa, Gilberto Solano, Gilberto Tostado Álvarez, el chamaco del grupo que tenía 74 años. Todos ellos eran mayores. Ya allí rompieron abiertamente el secreto de que de todos modos ya era conocido, y hablaron sin tapujos a Eulalia Guzmán, que regresa a México con noticias positivas. Eulalia Guzmán regresa a proseguir las investigaciones y a seguir. A veces se deslinda de las contradicciones de personas mal informadas. Mas un día sucedió algo que le llenó de ánimos. Recibe por teléfono el apoyo del señor gobernador Baltasar Leiva Mancilla, que, cito, dice: quisiéramos celebrar el centenario de nuestro estado con el descubrimiento de tan relevante hecho, y tiene usted todo mi apoyo. Ante la actitud del gobernador, todos los conspiradores que negaban este hecho se quedaron sorprendidos, y Eulalia Guzmán le puso ánimos al asunto, y se calmaron así un tanto los ataques. Sin embargo, el doctor Alfonso Quirós Cuarón también ofrece ayuda a Eulalia Guzmán en su departamento de averiguaciones especiales en el Banco de México, y le envía al químico Ignacio Díez de Urdanibía y el fotógrafo Eduardo Munguía, que después de estudiar los documentos, el doctor Rodríguez Juárez los consideró auténticos por estar escritos en tinta simpática, usada en el siglo XVI en papel de albumina de huevo de la misma época. Escritura manuscrita hecha de vegetales como jugo de manzana y de limón, y la firma de Motolinía era indudablemente auténtica, certificaron. El gobernador de Guerrero apura el asunto diciéndole por teléfono, cito: si ya tienen todo, ¿qué esperan para escarbar y comprobar la verdad o desengañar
de una vez. De esta manera se obtuvo el permiso de bienes nacionales el 2 de septiembre de 1949. Se comenzó así la excavación. Se esperaba la llegada del arqueólogo del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que nunca llegó, y así empezaron sin él a escarbar bajo el altar mayor de aquel viejo templo. No, ahorita, espérame. Aquí A ver. atrás. A ver, Alfonso Caso y Marquina en Ixcatiopan. El 29 de septiembre, 3 días después del descubrimiento, llegaron a Ixcatiopan el licenciado Caso y el arquitecto Ignacio Marquina. Cito textualmente: vinimos, dijo Caso, el arquitecto Marquina y yo, a ver las exploraciones de la señorita Eulalia Guzmán, y hemos encontrado que ha hecho un descubrimiento sumamente importante, no solo desde el punto de vista de la historia, sino de la patria misma, ya que Cuauhtémoc es uno de los héroes máximos de México. Esta entrevista que celebramos con el descubridor de la tumba 7 de Monte Albán se publicó en el Diario Universal el 1 de octubre de 1949, donde se cita: naturalmente, agregó, es la profesora a la que corresponde dar a ustedes explicaciones sobre este asunto, pues no me gusta meterme en terrenos ajenos. Se le preguntó qué opinaba sobre el sitio donde deberían reposar las cenizas del joven abuelo, y fue contundente su respuesta: si Ixcatiopan los guardó durante 4 siglos, tiene derecho de seguirlos guardando. Se extendió así en consideraciones y al respecto al monumento que debe erigirse al rey Cuauhtémoc, y dijo que, a su modo de ver, una vasta porción de Ixcatiopan, inmediata al lugar del histórico hallazgo, debe convertirse en Museo de Cuauhtémoc, donde se guardan reliquias, se presenta la gran historia del personaje y, de ser posible, se construya la ruta probable que hicieron los indios que lo condujeron desde el lugar del sacrificio hasta Ixcatiopan. Proeza en verdad extraordinaria. Fue más allá y anunció que el gobierno de la República y el de Guerrero rendirían un gran homenaje al último soberano de Tenochtitlan. Como la entrevista con el licenciado Caso lo celebramos después de que había observado detenidamente el sitio donde se hallaron los restos de Cuauhtémoc, quisimos conocer su opinión al respecto a las características de la tumba. Cito: no es, desde luego, dijo, nada parecido a las tumbas arqueológicas que exploré en Monte Albán, porque allá sabíamos de antemano hasta su orientación. La tumba de Cuauhtémoc era en realidad un escondite por las razones de todos conocidas. Respecto al Gran Amoxtli, donde según la tradición estuvo el palacio de los mayores de Cuauhtémoc, el licenciado Caso nada quiso opinar porque la milpa, entonces muy crecida, no permitía observación satisfactoria. Admitió que se advertía una explanada. Se habló también de una entrevista de las opiniones con diversas personas que habían emitido en la Ciudad de México mientras se hacía la exploración. Y Caso hizo la defensa de la investigadora en esos términos cálidos y combativos. Cito: en realidad, se olvida que Eulalia Guzmán es una persona de amplia preparación para las tareas que ha desarrollado tan felizmente. No se tiene en cuenta que hizo estudios en Alemania y que permaneció 5 años en países europeos
estudiando los archivos del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Bien. Acaban de escuchar, pues, entonces, que la presencia de los que estaban en aquel entonces en el INAH llegaron y aprobaron todo. Pero hay un antecedente que yo lo he tomado mucho en cuenta para hacer una deducción. ¿Por qué ahora se niega? ¿Por qué antropología lo niega? Si los primeros que estaban encargados lo dijeron, comprobaron que era cierto. Sin embargo, vamos a decir, al mes, esto que acaba de leer el compañero, fue 27, 29 de septiembre. Sin embargo, al mes, esa misma comisión estaba negando. De allá viajaron a México y al mes estaba negando todo. Pero repito, yo tengo un antecedente en el que un canónigo de la iglesia que estaba encargado de la diócesis de Chilapa, porque allá estaba instalada la diócesis del Estado Guerrero, tenía el nombre de Severo Rodríguez, y un hermano de él vino a dar su vuelta por Ixcatiopan y conoció a una dama de la familia Juárez y casó con ella. Él, a su vez, tanta confianza que tenía con su esposa le dijo, nosotros tenemos el secreto de la tumba de Cuauhtémoc. Eso viene de la familia Juárez. El Señor fue y le dijo al canónigo allá en Chilapa lo que había escuchado de su esposa. El canónigo fue a ver al gobernador y le dijo lo mismo que le había dicho su hermano. En aquel entonces el gobernador se llamaba General Canuto Anelli, originario de Zumpango del Río. Este escuchó la noticia de parte del canónigo y junto con su secretario viajaron a México. En ese entonces, el presidente de la República era Porfirio Díaz. Y le platicó todo lo que había escuchado. El general Porfirio Díaz invitó a su secretario de Educación, que era Justo Sierra. Y cuando se preparaban para irse a Ixcatiopan, un grupo de hispanos le puso la tranca y le dijo no. Hoy en día sabemos, hasta el presidente Salinas de Gortari, que anteriormente estaban más metidos también los hispanos, porque fueron a Ixcatiopan a rendirle honor los siguientes presidentes. Primero, Adolfo Ruiz Cortines, luego Adolfo López Mateos, luego Díaz Ordaz, Echeverría, Miguel de la Madrid fue el último, pero también López Portillo fue allá. De Salinas de Gortari ya no. ¿Por qué fueron? ¿Creían o no creían? ¿Les habían dicho la verdad o no se la habían dicho? ¿O nomás por candidatos? No, sí tenían conocimiento de que era verdad lo que estaba allá en Ixcatiopan, pero nunca quisieron aclarar. Solamente el licenciado Luis Echeverría lo hizo el 26 de septiembre de 1976. Declaró allá en Ixcatiopan como presidente y como mexicano, dice, declaro que los restos de Cuauhtémoc son auténticos. Inclusive,
hay un decreto que se hizo en aquel entonces y que no salió a la luz. Y ese decreto es a donde el licenciado Luis Echeverría declara a Ixcatiopan como monumento nacional. Entonces, pues, la negativa de que se da hoy en día, ¿verdad? Y que iniciaron los primeros que fueron allá el 27 de septiembre y que al mes estaba negando. ¿Por qué? Porque los hispanos no permiten eso. Hasta la fecha, Ixcatiopan es un pueblo histórico, un pueblo que no es de hace 500 años para acá. Es un pueblo con una antigüedad, así lo dijo el arqueólogo Juan Yadeun, que le tocó la investigación en 1976, que Ixcatiopan tenía una antigüedad de 1300 a 1400 años antes de Jesucristo, con el nombre de Zompancuahui, no Ixcatiopan. Entonces, pues, allá en Ixcatiopan, ahora sí, digan lo que digan los gobiernos, para nosotros allá está el último Tlatoani, y que hoy tenemos ya toda la descendencia de la dinastía de los Tlatoanis que gobernaron aquí en México, en la Gran Tenochtitlan. Y desde 1978 hemos tenido gente que ha sido estudiosa, que ha investigado, como los que formaron o fundaron el Centro de la Cultura Preamericana, la maestra Estrella Newman, el reportero de novedades que estuvo presente allá en Ixcatiopan, Miguel Ángel Mendoza. Hoy ese mismo instituto lo maneja el maestro Ocel. Cuando a mí me hicieron la invitación para estar aquí, invité también a él y aquí a mi compañero, que es nieto del doctor Salvador Rodríguez Juárez, y que traen el conocimiento de generación en generación los mismos hijos, aparte del pueblo. Hoy, pues, preparamos este material precisamente para darlo a conocer aquí, porque estamos seguros que hoy en día, según lo que estamos gestionando ante el presidente de la República, que esté allá en Ixcatiopan, este 26 de septiembre, que se cumplen 74 años de haberse descubierto la tumba. Y que debe darnos a nosotros la idea de que ya no es posible que sigan negando, que sigan haciendo menos la figura que está en Ixcatiopan, cuando él fue el defensor más grande que tuvo en esa época la Gran Tenochtitlan. Todo lo que hoy se conoce como el país de Anáhuac. Tenemos más o menos algunos indicios de que probablemente se nos cumpla ya de que esto de una vez por todas se termine dando como oficial la tumba de Cuauhtémoc y los restos. Porque las pruebas están. La maestra Eulalia Guzmán, ustedes escucharon, no era una charlatana. Y eso lo dijo Alfonso Caso. Era una maestra de muchos conocimientos, no aquí en Europa. Y lo que ella investigó, cuando Marquina y ellos levantaron el falso y dijeron que era mentira, cuando un mes antes habían dicho que era verdad. Como resultado, fue que la maestra Eulalia Guzmán siguió buscando la forma de que la gente entendiera que sí era cierto lo que había hecho. Y entonces
el Banco de México comisionó al doctor Alfonso Quirós Cuarón para que fuera a hacer una investigación científica de lo que había dejado la maestra Eulalia Guzmán. Alfonso Quirós Cuarón en aquel entonces en América era el único en esa carrera de criminología y en el mundo ocupaba el cuarto lugar. Y llegó con una estela de científicos de más de 20 gentes. Unos estudiando la iglesia, otros estudiando la tumba, otros estudiando los restos, es decir, una estela de investigaciones de puros científicos que él llevó. Y dieron la conclusión de que efectivamente allá estaban los restos. Y ese documento hoy existe en el Banco de México, donde el doctor Alfonso Quirós Cuarón dejó el documento donde aprueba y comprueba que los restos que están en Ixcatiopan son de Cuauhtémoc. Así es que la confrontación que hizo el doctor Salvador Rodríguez Juárez, que dicen que hubo una confrontación con Marquina, con Silvio Zavala y con Alfonso Caso, con la comprobación de Alfonso Quirós Cuarón, quedó abajo. Porque ellos ya no sabían qué decir en cada punto que dejó escrito la maestra Eulalia Guzmán. Mientras la maestra Eulalia hacía una redacción, haciendo todas las explicaciones, ellos con 2 o 3 renglones que llenaban, querían matar, querían hacer perdedizo o querían decir que era una mentira lo que decía la maestra Eulalia Guzmán. Entonces, pues, no hubo tal confrontación, porque en 1950 todo estaba aclarado. Y lo que había demostrado el doctor Salvador Rodríguez Juárez era toda una verdad. De que el 26 de septiembre de 1949 lo que se descubrió era verdad. Que no había mentido nadie. Y todo eso por grandes mexicanos, como fue la maestra Eulalia con su equipo de científicos y como fue el doctor Alfonso Quirós Cuarón también con su equipo de científicos. Hoy en día, el 23 de febrero, señalado por la maestra Eulalia, que fue el día de su nacimiento de Cuauhtémoc y que nació en 1501, se ha hecho una festividad no nacional, es internacional ya. Tenemos la presencia de varios países, de gente nativa, de gente que sabe que allá está Cuauhtémoc. ¿Quiénes fueron los fundadores? Los fundadores de el Semanáhuac, del Centro de la Cultura Preamericana, quien hoy representa al maestro Celo, y a quien yo invité para que yo lo que estoy diciendo, yo soy de Ixcatiopan, ahí nací, ahí vivo, trabajé como maestro en todo el estado de Guerrero durante 45 años, y me dediqué a esto de la historia de Cuauhtémoc desde 1970, cuando llegó Luis Echeverría y estuvo a punto de haber declarado todo, pero los hispanos no lo dejaron. Y en el 1978 llegó el Semanáhuac con Estrella Newman. En el 79 y 80 ya llegó el maestro Miguel Ángel Mendoza, que fue el reportero de novedades, que estuvo presente exactamente cuando se exhumaron los restos. Y yo invité al maestro para que él les diga por qué hicieron grande ya ese festejo del nacimiento de Cuauhtémoc y por qué fue esa fecha. Maestro. Muchas gracias, maestro. Para nosotros, amantes de nuestra cultura,
y respetuosos de nuestros valores ancestrales, consuetudinarios. Nuestra institución llegó, como bien lo ha señalado el profesor, en 77 con la maestra Estrella Newman y más adelante con el maestro Miguel Ángel Mendoza Cuauhcoatl, y para hacer un magno homenaje a Cuauhtémoc. Para ello se invitaron personalidades, jefes tradicionales, jefes verdaderos con autoridad de diferentes pueblos de México primero, como Agustín Ranchero de la comunidad otomí, como el señor y maestro Carlitos López Ávila, representante de los 52 pueblos de habla de lengua náhuatl en el entonces aquel Distrito Federal, así como también representantes, la familia Bautista, García Bautista, portadores de la danza tradicional que hoy se conoce como los voladores de Papantla, que realmente son del Tajín, así también como de Guatemala, de Oaxaca, de Chiapas, de Yucatán, representados por el maestro insigne Domingo Martínez Paredes, mayólogo, estudioso de la cultura maya y representante de la misma. En fin, también de la Chapito, de la región del norte del pueblo Seri. En fin, hubo una representatividad, la comunidad Mazahua, la comunidad Tlahuica, estuvieron ahí por primera vez dando su palabra y haciendo proclamas, cada uno de ellos en su lengua respectiva y traduciéndolo al español. Muy bien, pero también, curiosamente, aunque fue la primera vez, como los fundadores de la institución, de que en ese entonces se llamaba Centro de la Cultura Preamericana, Semanáhuatl Tlamachtiloyan, que quiere decir lo mismo en lengua náhuatl, tuvo la certeza de invitar a un representante de la nación Picuri, de los indios pueblos de Nuevo México, representado por Joseph Ryle, y curiosamente también inclusive de España estuvieron de la nación euskadiana, la nación vasca, representantes curiosos de España, donde ellos también declararon estar en lucha en contra de la hegemonía española, porque ellos asimismo no se reconocen como españoles. Y también estuvo Asiro Apaza, representante de la nación quechua aymara de Cusco y Ollantaytambo en Perú. En fin, la historia es muy larga. Hay reportajes en periódicos donde podemos demostrar esto que estamos afirmando ahorita. Entonces, ese festejo inició con, diríamos, para nuestra cultura, con el pie derecho, porque es la del corazón, no con el pie izquierdo. Con el pie derecho, izquierdo, porque es la del corazón, y fue tan acertado porque ahí por primera vez la maestra Estrellita, de hecho, quiero hacer público, ya lo he dicho muchas veces, pero es menester reafirmarlo y confirmarlo y ratificarlo, porque somos de corta memoria. Este magno festival homenaje a Cuauhtémoc se le ocurrió a la maestra Estrella Newman. ¿Por qué? Porque aquí en la Ciudad de México se celebraba el 28 de febrero, que es justamente cuando murió. Entonces la maestra, inquieta, audaz, creativa, en reunión de consejo de gobierno dijo: estamos locos, somos pusilánimes, ¿cómo es posible que festejemos la muerte de Cuauhtémoc? ¿Por qué no festejamos su nacimiento? Y suena coherente, sí es cierto,
Sí es cierto, el gobierno del Distrito Federal, que entonces era el departamento del Distrito Federal, se hacía una semana cultural con la tradición. Aquí en la Ciudad de México, inclusive se hacían en el Museo de la Ciudad de México, ahí en Pino Suárez. Y entonces dijo, no, tenemos que hacerlo en el día de su nacimiento, no de su muerte, porque pareciera que estamos festejando su muerte y debemos festejar su vida, su luz, su nacimiento. Y todos afirmaron, sí, es verdad. Pero algo más curioso o algo más esencial, sería maravilloso festejarlo en el lugar donde nació. ¿Dónde? En Ixcatiopan. Y ahí como que, ¿y dónde? Allá en la Sierra de la Chontalpa, arriba de Taxco. Y todos como que, ups, en ese entonces, ¿verdad? No había una brecha donde subía un camioncito a las 6 de la tarde, de la mañana, y bajaba hasta el otro día a las 6. Entonces, pues, ¿cómo vamos a ir hasta allá? Y dice, bueno, que no somos mexicanos, no somos mexicas, no amamos a México, no queremos a Cuauhtémoc. Pues que sí. Esa fue la simiente en la cual se hizo esta ceremonia. Y como el Centro de la Cultura Preamericana estaba constituido en ese entonces por próceres, disculpen la expresión, de nuestra cultura, el maestro Domingo Martínez Paredes, mayólogo, el mismísimo maestro Miguel Ángel Mendoza, Cuauhcuat, Premio Nacional de Periodismo, freelancers del Washington Post y de otros diarios extranjeros, la misma maestra Estrellita Newman, artista plástica, participó o fue compañera de pupitre en la escuela con Diego Rivera, de Frida Kahlo. Entonces, conocedores de nuestra cultura, el ingeniero David Esparza Hidalgo, el maestro Miguel Ángel Valladares Tenahuatzin, así también como la maestra Iscalotzin Nieva, lingüista, especialista en la lengua náhuatl, también Benjamín Laureano Luna, otro maestro que me llega, el ingeniero David Esparza, ya lo dije, en fin, un arcoíris de intelectuales, escritores, artistas plásticos, amantes y conocedores de nuestra cultura. Eso dio origen a que invitaran a personalidades y a comunidades para hacer ese magno festival. En ese magno festival, como estuvieron en asistencia jefes tradicionales de las diferentes culturas, ese mismo día, en el primer festejo, se declaró a Ixcatiopan como cuna de la mexicanidad al pueblo. Y el mausoleo que diseñó el insigne maestro Diego Rivera, el mausoleo de un monolítico de una sola pieza con mármol nativo de Ixcatiopan y con un cristal así a prueba de explosivos para guarecer, y él hizo los estudios de antropología física para sacar el tamaño mediante la osamenta, los restos que todavía se encontraban. Entonces diseñó ese altar de un solo monolítico, y ahí mismo se declaró ese altar como altar de la patria, cuna de la mexicanidad. Estos intelectuales se unieron a la lucha que, como tan acertadamente ha referido el profesor Edilberto, del pueblo que desde 1949 se han aportado pruebas que inicialmente la maestra Eulalia Guzmán, especialista y conocedora con una experiencia vasta, amplia en el campo de la antropología, la arqueología y la paleografía, sustentó
no la tesis, sino la verdad que certificaba la autenticidad de los documentos que ella recibió por parte de la carta viva que fue el doctor Rodríguez Juárez, que guardaron celosamente según la tradición que se conoce como Tenonotzali Painal, que es la tradición oral, pero que curiosamente estaba arropada con documentos auténticos, originales, fidedignos, que fueron las pruebas documentales en el cual se hicieron los primeros estudios y se sabía perfectamente qué es lo que se iba a encontrar en ese lugar, en dónde estaba, cómo estaba, antes de hacer la excavación. Ya se sabía qué estaba, qué se iba a encontrar, cómo estaba, en qué dependía esa tumba desde antes. Los documentos lo certificaban, la tradición oral, como lo acaba de señalar, el pueblo mismo sabía y guardaba celosamente en un secreto que se transmitía de generación tras generación durante todas el tiempo que hasta 1949, cuando según la tradición decía que cuando aparecía un documento oficial con la efigie de Cuauhtémoc, con los 5 talentos, era el momento cuando se iba a dar a conocer. Es ahí que en 1949 aparece una moneda de ley 0720 plata pura con la efigie de Cuauhtémoc de 5 pesos. El doctor Rodríguez Juárez dijo 5, los 5 talentos. Oficial, el rostro de Cuauhtémoc es la señal. Fue a compartirlo con el sacerdote, el cual se emocionó tanto que, como ya lo dijo el profesor, no lo repetiré, dio a conocer este gran acontecimiento. Entonces, desde ese entonces, disculpen la redundancia, el pueblo, una vez aportados los documentos, una vez certificado por gente muy capaz, gente que inclusive ya es soporte, columna de nuestra cultura, de nuestra ciencia y nuestras artes, certificaron eso. Inclusive el doctor Quirós Cuarón, médico legista del Servicio Médico Forense de la Ciudad de México, venían de otros países a solicitar su experiencia, su conocimiento para llevar y certificar hechos, acontecimientos en criminalística, un hombre de alta valía. Entonces, ¿qué pasó? Una semana después se contradecía, ya lo dijo el profesor, por los hispanófilos, por los hispanos que todavía están en ese coto de poder y todavía manejan el destino de una nación. Bien, el Centro de la Cultura Preamericana se une a partir de 1977 y 78 se hace la ceremonia para dar a conocer al mundo porque en ese entonces el maestro Miguel Ángel Mendoza, periodista, invitó a prensa, radio, televisión extranjera, y entonces esto trascendió a nivel internacional. Y a partir de ahí, año con año, al inicio una partida, disculpen la expresión, un grupito muy sabio, muy intelectual, muy culto, muy preparado, sí, pero pocos. Se dio a conocer y entonces a partir año con año, ininterrumpidamente, a pesar de la pandemia inclusive, se ha celebrado el onomástico, el nacimiento de nuestro Señor Cuauhtémoc,
como dijo el poeta zacatecano Ramón López Velarde, el joven abuelo, y como lo han dicho otros intelectuales, el héroe más puro que ha tenido México, que no ha tenido política de partido, que luchó por su gente, su cultura, su pueblo, sus hombres, sus mujeres, sus ancianos y sus hijos, defendiendo nuestro derecho, que hoy se llama el derecho a nuestra cultura, a nuestro libre albedrío, a nuestra tradición, a nuestra costumbre, a nuestra cosmopercepción. ¿Qué tan adelantado estaba ese gran hombre que a pesar de su corta edad, llamándolo como un gran gobernante, tuvo la visión de defender hasta dar lo más valioso que tiene cualquier ser humano, que es su vida? Entonces, a partir de esa fecha, ininterrumpidamente, ha crecido. Ya no, cuando celebramos, ya no cabemos en el pueblo. Todo el mes de febrero se hace festejos a Cuauhtémoc. Y el día de nacimiento, como se estableció al principio, es cuando se hace la honra, se hacen los honores, se hace nuevamente la declaratoria. Y es aquí la importancia que reviste hoy, que tenemos un gobierno ya abierto, ya con sentimiento de mexicanidad, ya con el libre albedrío, la valentía y la osadía de decir somos mexicanos en nuestra esencia, como lo muestra el lábaro patrio, la gran águila, el gran nahual de México, que habla de nuestras raíces, de nuestros orígenes mexicas, como un pueblo propio, auténtico, y como un pueblo profundamente amante de sus tradiciones, rico en su legado que dejaron nuestros antepasados. Esto ha crecido y ahora se celebra el natalicio de Cuauhtémoc en la Plaza Olvera, en Los Ángeles, California, en la Plaza de la Villita, en el barrio Pilsen, allá en Chicago, Illinois, también en el City Hall de la ciudad de San José, California, que curiosamente, gracias al trabajo que se ha hecho allende de nuestras fronteras y con los mexicanos, que muchos de ellos ya tienen la doble nacionalidad y muchos de ellos ya tienen una familia numerosa, se ha declarado el 12 de agosto como el día de Yancuichihuit, día de Año Nuevo mexica, en el condado de Santa Clara, que agrupa 13 ciudades importantes como son San José, Milpitas, Gilroy, Morgan Hill, Los Gatos, San Francisco, Berkeley, Oakland, ciudades de importancia y trascendencia no solo nacional en Estados Unidos, sino internacional, en el Valle del Silicon Valley, famoso en todo el mundo, donde se gestaron Microsoft, donde está Facebook, donde está todas estas cuestiones de la computación. Bueno, pues ahí ya reconocen Yancuichihuit como Año Nuevo Mexica, gracias al trabajo que desde ese entonces han venido comunidades de Estados Unidos para festejar a Cuauhtémoc, conocer y llevarse ese mensaje. En Chicago, Illinois, en el Parque México, está un monumento a Cuauhtémoc que no lo tenemos ni en México. Es curioso, es lamentable, pero también es motivo de orgullo. Entonces, ¿qué es lo que transmito esto para relación? Que esto ya trascendió más allá de nuestras culturas. En Texas, por ejemplo, en la ciudad de Austin, la comunidad de México norteamericana está más fuerte que nunca. Se cree que para 2050 vamos a tener una población mayoritariamente, los que llaman latinos allá,
de origen mexicano, va a ser la primera población no anglosajona, mayoritaria, inclusive más allá de la población anglo. Entonces, la lucha es muy grande. Lo que estamos haciendo ahora, que el gobierno está abierto, pedirle, y lo decimos fuerte aquí en esta institución de gran prosapia, de gran raíz, de cuna de los sabios, de los científicos que han dado muestra de gran conocimiento al mundo, lo decimos y le pedimos al señor presidente que él ha hablado de su gobierno, que es un gobierno que no despilfarra, que no gasta en vano, un gobierno austero. No necesitamos hacer grandes fiestas, no necesitamos, porque ya las hacemos allá en Ixcatiopan. Lo que queremos con su investidura presidencial, que no le cuesta nada, nosotros hacemos ceremoniales de tipo tradicional, no folclóricos, tradicional, espiritual, en el mismísimo Zócalo de la Ciudad de México, ahora México Tenochtitlan. Lo que le pedimos al presidente, que solo camine 78 pasos, que es hasta Bandera Monumental al Palacio Nacional, y sin gastar un solo centavo, haga la declaratoria ya, que solo que diga son los restos de Cuauhtémoc, porque lo son. Hay pruebas que satisfacen al más exigente científico de la autenticidad de esos restos. Y nos han negado, nos han castrado, porque Cuauhtémoc es un símbolo de cómo se defiende una nación ante una invasión extranjera. Es el símbolo de cómo se defiende una nación en sus derechos consuetudinarios, tradicionales, costumbristas, espirituales. Y es una muestra de cómo se defiende una nación ante una agresión que pretende destruir nuestra herencia. Es un símbolo poderoso. Y entonces tienen miedo, porque es un símbolo poderoso que ya lo han dicho otros países como Rusia en la Segunda Guerra Mundial, el mismísimo Alemania, que tiene hasta un escuadrón que se llama Emiliano Zapata, porque reconocen la valía. Emiliano Zapata era nahuatlato, hablaba la lengua náhuatl, inclusive su declaración de tierra y su proclama de tierra y libertad y justicia está en lengua náhuatl, nahuatlato de origen. Quisieran tener próceres como los nuestros, empezando por Cuauhtémoc. Entonces pedimos respetuosa, humildemente, le hemos hecho llegar las pruebas a la ciudadana gobernadora Evelyn de Guerrero, que nos hizo el honor, el gran honor de visitar Ixcatiopan, donde le otorgamos el pueblo de Ixcatiopan, el consejo de mayores, portadores de la tradición, como lo acaba de decir el profesor, desde tiempos antiquísimos, desde más de 1000 años antes de Cristo, más de 1000 años. Todavía se sigue el derecho consuetudinario y está el consejo de mayores, que en español le decimos consejo de ancianos. No me gusta mucho ese término porque pareciera ser que son decrépitos,
y es todo lo contrario. Son teas que no ahuman, son gente, son espejos de nuestro reflejo. Entonces, son los portadores del conocimiento ancestral y milenario. Entonces, ellos, como sus abuelos y sus antecesores, han guardado el secreto que ahora, aunque ya se ha dado a conocer, la tradición sigue. Y aquí está un portador, le llamamos carta viva, que es depositario y defensor de esa tradición, porque si se dio a conocer, ahí acaba. No, continúa el linaje, porque no, esto se acaba hasta que se acaba y no se ha acabado. Todavía estamos aquí, casualmente no. Cuauhtémoc se rindió por orden del Consejo Hueytlatócan-Echicolistli de gobierno, donde dijeron: tenemos que rendir las armas porque si no se va a acabar el mexica, como lo habla el viejo códice de Tlatelolco, como lo hablan los cantares mexicanos, como lo hablan los cantos de angustia del siglo XVI. Tenemos que rendirnos ante el invasor, tenemos que poner el escudo, la lanza, el tlacochtli, el chimali, la lanza, el mitme, el tlahuitoli. Tenemos que rendirnos, porque si no se acabará el mexica, se acabará el anahuaca, se acabará nuestra cultura, se acabará nuestra tradición. Y se hizo la diáspora hacia la Sierra Gorda, hacia el Axusco, el Monte de las Cruces, para conservar la vida. Y ahora los pueblos originarios, que ese es otro punto de la Ciudad de México, porque oficialmente se ha declarado que el mexica no existe. No existe, el mexica no existe. Están los otomíes, mazahuas, tlahuicas, inclusive xochimilcas, pero el mexica no existe. Entonces, cuando se rindió Cuauhtémoc y los cantos de angustia dicen que las mujeres se batían en el lodo para evitar ser violadas y que las soldadescas les metían por los ropajes para tocarlas y abusarlas, sufrieron mucho, los escupían, les aventaban excrementos, los vituperaban, les jalaban los cabellos hasta arrancárselos todos. Sobrevivieron, sufrieron. Y curiosamente, hoy estudios de población del INEGI, se sabe que lo que ahora es la Ciudad de México, dentro de la gran megalópolis, están un poquito más de 200 pueblos originarios. Zacatlalmanco, Pahuatlán, Mellehualco, para que se entienda, Santa Cruz, Mellehualco, Santa Anita, Zacatlalmanco, y así sucesivamente hasta el mismo barrio de Tepitontli, que hoy conocemos como Tepito, barrio bravo de gente originaria de nuestros pueblos originarios, constituyen la Ciudad de México. Entonces, estamos todavía ahí. Y los que estamos somos los hijos de los hijos de los hijos de los hijos de esos hombres, ¿verdad?, que defendieron. Entonces, todavía existe la comunidad. Es la razón por la cual le pedimos al señor presidente, repito otra vez, que ya haga esa declaratoria. Está haciendo historia, ya la está haciendo, pero esto va a ser un precedente a nivel continental, porque detrás de Cuauhtémoc está Tupac Amaro, está Caxuncahuitco, mal llamado caballo loco, caballo Caxuncahuitco, dice caballo brioso, o Totancayutaque, que el hombre blanco le llama toro sentado. Aquí no había toros. Tatanca, ¿qué dice? Bisonte, que lo conocen como búfalo. Y búfalo no sentado, es
el búfalo en su estrado de poder, o sea, el jefe búfalo, el jefe, la autoridad búfalo. El búfalo es el animal sagrado de la nación Lakota. Bueno, han desvirtuado, y los hijos de los hijos de los hijos también están con nosotros en su lucha para defender las colinas negras. Inclusive acaba de fallecer el nieto de Tatanka Yutake, que es Garbar Goodplum, apenas el año pasado en la pandemia, portador del saber tradicional y palabra mayor, que inclusive estuvo defendiendo los derechos de los pueblos lakotas, que mal llamados Sioux, pero son 7, Lakota, Nakota, Pakota, en fin, son 7, defendiendo ante la agresión de los anglos en las montañas negras Black Hills, donde está el monte Rushmore, donde grabaron el rostro de los presidentes blancos en la tierra más sagrada, donde está el piel roja desde que el hombre es hombre. Ahí están todos los jefes, y el hombre blanco se atrevió a profanar, plasmando los rostros ajenos a un lugar sagrado. Ese es un vituperio, es una ofensa. Bueno, estamos conectados con la nación mapuche, y lo demostramos inclusive en este lugar en 1992 con los 500 años de resistencia, donde organizamos los pueblos originarios las jornadas de paz y dignidad con 2 grandes carreras, una de Alaska que llegó a Teotihuacán y una de la Tierra del Fuego de los mapuches que llegó a la Ciudad de México, y que aquí se hicieron mesas de trabajo donde se postuló, como lo dijo Emerson Jackson, jefe de la nación Diné, 500 años de resistencia. Ya estamos cansados, ya no resistimos más, estamos aquí los hijos de los hijos y estamos en omnipresencia. No somos historia, no somos estadística, somos un pueblo real y verdadero, portador de nuestro conocimiento, marcador de nuestro libre albedrío. Entonces, aquí mismo, 500 años de resistencia, ahora estamos en presencia, y lo hemos demostrado en la Ciudad de México, con los casi más allá de 200 pueblos originarios, que entonces era el Distrito Federal, donde se hicieron los estudios de INEGI de población, y donde ahora en la Ciudad de México están registrados todas, en cada una de las alcaldías, más de 200 pueblos originarios, que todavía tienen sus autoridades, que todavía tienen los 5 preceptos del Calpulli: autonomía, autarquía, territorialidad, confederalidad y autodeterminación. Todavía lo hacen, todavía tienen sus autoridades. Aquí está un depositario del saber milenario, de los documentos oficiales, obran en su poder. Por eso habla con tanta seriedad y con tanta firmeza, porque obran en su poder documentos originales, copias fieles del original en papel carbón, porque antes así se hacían. El original le ponían 3, 4 papel carbón para que el mismo documento se reprodujera. El profesor tiene estos documentos que certifican, enriquecen y que se han aportado a las diferentes autoridades, y como lo dije anteriormente, se le aportaron a la licenciada ciudadana Evelyn, gobernadora del estado de Guerrero, donde, repito, se le otorgó, no se le regaló, se le otorgó un topillo, un chicahuasli, que es un bastón de mando. Ese bastón de mando se le está entregando la palabra, la autoridad del pueblo.
No es un presente, no es un souvenir, no es un regalo folclórico, no, representa la autoridad del alma mater del pueblo, que representa su voz, su palabra. Y ella se comprometió con el ciudadano presidente Andrés López Obrador a interceder y participar con él acerca de hacerle la propuesta, porque eso beneficia no solo al estado de Guerrero, sino a México entero. Entonces, ahora por todos los medios y en este pedimos al señor presidente nada más que haga esa declaratoria, que son los restos de Cuauhtémoc, y eso a nosotros nos va a dar esa fortaleza espiritual que tanta falta nos hace, esa firmeza y ese carácter que va a surgir, esa fuerza que nos caracteriza, y no vamos a esperar que venga un temblor para que nos sacuda y entonces nos solidaricemos con el otro, que es Tehuatinegua, Nehuatitehua, tú eres yo y yo soy tú. No necesitamos un temblor, necesitamos conciencia viva, necesitamos que el pueblo se enorgullezca de sus orígenes, de sus raíces y sea fuerte. Esa es nuestra labor desde 1978 hasta la fecha y lo seguiremos haciendo. Pero ya es el momento. El señor presidente no va a gastar un solo centavo. Ya está hecho el trabajo, ya están hechas las investigaciones, ya se han aportado las pruebas suficientes. Ya se ha complementado todo. Lo único que falta es, como los políticos lo dicen, voluntad política, carácter y firmeza. Y el señor presidente, el licenciado presidente Obrador, lo tiene. Y es el momento. No le va a costar un solo centavo al pueblo. Ya lo ha gastado todo. Todo lo ha gastado. Y en especial el pueblo de Ixcatiopan, que es el que tiene ahí. No es posible que el defensor de nuestras raíces esté en la más alejada ignominia del abandono, de la incuria, de la irresponsabilidad. No es posible, no puede ser. Pueblos de otras naciones quisieran tener un símbolo así y no lo tienen. Y nosotros que lo tenemos, sabemos dónde está Cuautláhuac, pero no lo queremos dar a conocer, porque si no va a pasar lo mismo que con Cuauhtémoc. Sabemos dónde está Cuautláhuac, el invicto, que los españoles le llamaron Cuitláhuac, que el que no sabe náhuatl cree que está bien. Cuitláhuac, cuitlat, excremento, residuo, caca. El señor de la caca, como un tlactoani, defensor de los derechos humanos, el invicto que derrotó a un ejército invasor y lo sacó del territorio, pudiéndolos masacrar, no lo hizo. Defensor de los derechos humanos, no lo hizo, solamente lo sacó del territorio de Anáhuac. Se llama Cuitláhuac. Sabemos dónde está sepultado. Pero por lo mismo que pasó con Cuauhtémoc, no es el tiempo. Todavía estamos inmaduros, estamos inconscientes, estamos pusilánimes y apáticos, indiferentes. Y así, en el Tenochtitlan hay mucho conocimiento guardado, mucho secreto transmitido de boca a oído, generación tras generación. Que me atrevo a decirlo en esta casa, la ciencia de la antropología lo toma como una serie o sucesión de relatos, de chismes, de leyendas, de mitos que no tienen fundamento científico. Con ese Tenochtitlan se supo dónde estaba Cuauhtémoc.
2. Con la Tenochtitlan Painali se supo el último decreto de nuestro señor Cuauhtémoc, que se llama Totona Yeomotlati, nuestro sol se ha ocultado, y que no está escrito por ningún fraile, ni franciscano, ni agustino, ni carmelita, ni dominico, porque se transmite de boca a oído, generación tras generación, en lengua nativa. Y porque tampoco un español conquistador, invasor, lo escribió, porque no lo supo. Pero la tradición sí, y se ha dado a conocer, y lo hemos registrado desde Pecos, Texas, hasta la ya bien sabida Nicanca Anáhuac, hoy Nicaragua. Managua, Mike Anáhuac, la mano de la náhuatl. ¿Y para qué les digo más? Entonces, gracias, profesor, por otorgarme, espero no haberme alargado en esto. Entonces, repito, pedimos, reafirmamos y suplicamos que ya es tiempo que se le dé el lugar correcto al prócer más puro, como dijo el poeta, más puro que ha tenido México, que no buscaba un botín político, que no buscaba un color de partido, sino buscaba defender nuestro pueblo prístino, original, primario, que es la base de nuestras raíces, que sustentan el tronco, que enriquece el follaje y que da las flores más bellas, perfumadas y aromáticas, donde guarda el fruto sagrado de nuestra raza y de nuestro espíritu. Eso es lo que le pedimos al señor presidente. Ya, basta. Es el momento. Y es ahora, no mañana. Es el momento. Se lo pedimos respetuosa, cariñosa y afectivamente, como lo hacen, se hace en nuestra tradición, con respeto, con cariño y con amor. Gracias, señor presidente, por escuchar. Le hemos enviado los documentos que certifican y ratifican la autenticidad. Solo falta oficializar. Los hispanófilos han visto la forma de todos los vericuetos reales y todas las artimañas para negar. Es más, el calcañal, el talón donde se ha certificado hay una palabreja, a ver si no me equivoco, que se llama osteopidesis, algo así. ¿Qué quiere decir? Donde el talón el hueso fue quemado estando el personaje vivo, y curiosamente se ha extraviado. Ese talón, ese calcañal, es la prueba contundente, pero hay documentación de él. Curiosamente ya no está. ¿Dónde quedó? Ustedes saben, la mano negra, la mano extranjera, la mano rapaz que niega nuestra autenticidad. Bueno, bien, podemos hablar muchas horas. Han sido muchos años de lucha del pueblo de Ixcatiopan, muchos años. Entonces, gracias por escucharme y entrego la palabra. Gracias, maestro Celo. Bueno, pues yo quiero decir lo siguiente. Yo, como ixcatiopense, nací allá, soy de allá y trabajé muchos años también de maestro ahí, y me dediqué precisamente a buscar más datos sobre la vida de Cuauhtémoc y del descubrimiento allá en Ixcatiopan. Puedo hablar maravillas, pero por eso le pedí al maestro Celo
que me acompañara este día para que ellos no allá hicieron su propia investigación desde la maestra Estrella Newman. Miguel Ángel Mendoza, él estuvo allá en el descubrimiento. Entonces, no es una idea nada más de uno, ni fue idea de los ancianos, ni fue idea nada más del doctor Salvador. No, es que así está escrito, así lo dejaron. ¿Quién traía ese secreto? La familia Juárez. Y la familia Juárez no arranca, como dije hace rato, de 1914 para acá, con la muerte del señor Florentino Juárez, y que dejó como estafeta a sus dos hijas. La familia Juárez es desde que Hernán Cortés llegó a México. Y que su esposa, quedando allá en Cuba, le mandó en sus primeros años a 12 elementos para que le fueran a ayudar a hacer el quehacer y todo. La esposa de Hernán Cortés se llamaba Catalina Juárez. Y uno de los elementos que mandó tuvo relaciones con ella y nació un niño. Ese niño se llamó Juan Juárez y su padre era precisamente de la región Chontal, pero lo tomaron prisionero. Y cuando llegó Catalina de Cuba, porque ya Cortés había hecho aquí la primera casa, el primer ayuntamiento, sabía el Chontal que iba a haber problemas. ¿Por qué? Porque Catalina venía embarazada todavía, ya otra vez. Y efectivamente, el Chontal dormía cerca de la recámara, porque sabía que iba a haber problemas. Y en una de las noches se escuchó el escándalo, entró, y en ese momento, eso lo sabe todo el mundo, Hernán Cortés estaba ahorcando a Catalina Juárez porque estaba embarazada. Y el Chontal agarró a su hijo y fue a dar hasta Iztacalco. Y por eso nació allá el apellido Juárez, por el hijo de Catalina Juárez que tuvo de un padre Chontal, y era de allá. O sea, la familia Juárez no nace de hace unos años para acá, no. Sus raíces están desde que Cortés la trajo de Cuba aquí. Como ven, es una historia muy grande y se apega a la realidad. Tenemos el informe correcto de la familia Juárez, que después tuvieron relaciones con la familia Chimalpopoca. Y ya eran Juárez Chimalpopoca o Chimalpopoca Juárez. Pero la descendencia estaba allá. Pues tenemos la cita el día 30 de este mes para continuar con esto. Y yo les pediría, ¿verdad?, que todo lo que vayan escuchando, si después van a tener algunas preguntas que hacerlos, con todo gusto, en la próxima, y la otra es el 6 de septiembre, en que vamos a estar entonces tanto Pablo Moctezuma, que fue el que empezó, su servidor, y el doctor Veraz, junto con Alberto Ceblo, con el nieto de Salvador Rodríguez Juárez, para disipar todas las dudas y aclarar todo lo que ustedes en un momento dado no los hayan entendido bien. Por hoy les agradecemos su presencia y yo le agradezco la presencia de Alberto Ceblo, a la maestra que nos acompañó y desde luego a mi paisano que viene de allá de Iztacalco, y aquí al compañero Santiago, quien ha visitado Iztacalco junto con el doctor Jorge Veraz. Así es que en las próximas fechas podemos aclarar todas las dudas que tengan ustedes. Y hoy, muchas gracias.